Con nosotros aquí en el estudio el magistrado Antonio Ceja Ochoa. Él es director nacional de comunicación e imagen institucional de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Al contrario, bienvenido. Decía yo que nos encanta en este programa siempre tener las dos posturas de cuando hay una controversia y que sea nosotros o que sea el auditorio el que saque sus propias conclusiones. Dice el presidente primero en el caso de las manifestaciones de los trabajadores del Poder Judicial que respeta esas decisiones y esa libertad. ¿Lo sienten así? Claro que sí. Nosotros creemos que como jueces y magistrados tenemos un derecho legítimo a manifestarnos cuando consideramos que se están violentando los derechos, en este caso particular, de la independencia judicial. Y por otra parte, los trabajadores también tienen un derecho legítimo a manifestarse cuando están violándose sus derechos laborales, prestaciones y la posibilidad de accesar a los puestos de juez y magistrado también, cuando se vulnera la carrera judicial. Bien, va para el tercer día de manifestaciones aquí en el estado de Nuevo León y paro de labores también. Sí. Aquí distinguir, el día lunes los trabajadores fueron los que suspendieron labores, lunes y martes, reiteraron esa solicitud a partir de hoy miércoles, pero el día de hoy miércoles al primer minuto del día, la Asociación de Jueces y Magistrados también nos fuimos a una suspensión de labores, legitimada esta suspensión con la votación de 1.400 jueces y magistrados a nivel nacional, de los cuales votaron 1.200 en favor de la suspensión de labores. Y por eso pues, es la legitimación. En este momento tenemos las dos vertientes, tanto la suspensión de labores de los jueces y magistrados, como la suspensión de labores de toda la base trabajadora, que estamos hablando de que son un promedio de 54,000 personas, y los jueces y magistrados un promedio de 1.700. Entonces, todo el Poder Judicial al día de hoy en este momento está detenido. Sí, está suspendidas las actividades, actividades jurisdiccionales, pero muy importante para la sociedad es decirles que no obstante que hay suspensión de labores, dejamos guardias en todos los órganos jurisdiccionales para resolver los casos urgentes que están previstos en un acuerdo que giró el Consejo de la Judicatura Federal y que también la Asociación de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación también sacó un comunicado donde se establece cuáles son los casos urgentes que debemos seguir actuando y resolviendo. Un ejemplo de un caso urgente, magistrado. La mayoría de los casos en materia penal, cuando está de por medio la libertad o la vida de una persona, es un caso urgente. Otro caso, cuando alguna institución no quiere dar un servicio de salud a alguna de las personas, también. Cuando está de por medio algún derecho de un niño, niña o adolescente, también es un caso urgente. O sea, hay una variable en todas las materias, materia familiar, civil, penal, administrativa y laboral. Cuando también los derechos de los trabajadores están en juego, también son casos urgentes. En todo tipo de instancias están detenidos los demás, salvo lo urgente. Es decir, si yo ya estoy involucrado como empresa, como persona física en un proceso con el Poder Judicial, ¿qué pasa con los tiempos? ¿Qué pasa con los plazos? Eso está suspendido. Se suspenden los plazos y términos, no corren términos, y los asuntos están paralizados en ese sentido. Los ordinarios, por llamarlo de una manera, sí, no los urgentes. Eso es una garantía para quienes les sirva el tema, pero también es en detrimento de aquellos que están esperando una resolución de parte de ustedes, jueces y magistrados, ¿no? Porque sí, sus casos se van a dilatar más. Sí, aquí la disyuntiva es esto. Yo les preguntaría si nos vamos a dilatar el tiempo que sea necesario de aquí a que la expectativa, al menos nuestra postura, es que se rechace esa reforma constitucional. ¿Qué vale más? ¿Retardarnos un poco de tiempo en la solución de esos asuntos o que se desquebraje totalmente al Poder Judicial Federal, quitando a todos los jueces y magistrados en dos momentos, en el 25 y en el 27, a todos, y después de estos dos procesos, que vengan jueces que pueden ser preeleccionados por una tómbola y después por una evaluación que no se tiene tampoco claro cuáles son los procedimientos de esta evaluación, y que vengan jueces y magistrados sin ninguna experiencia, sin haber estado en la carrera judicial, sin tener ningún contacto con la judicatura, a estar resolviendo esos casos que están ahí.
nos vamos a la esencia, magistrado. Sí. Yo siempre he dicho que, y perdón, yo no soy abogado y ustedes defienden justamente la Constitución y los derechos y las obligaciones de las personas, pero Sí. yo siempre he dicho que más importante que una ley está el espíritu de la ley, ¿no? O sea, el por qué se tuvo que crear una ley, y hay que irnos a la base, al origen de todo esto. ¿Por qué estamos ahorita metidos en esta discusión? El presidente dice que el Poder Judicial es corrupto. No sé si ahorita lo alcanzó a interpretar lo que dijo Claudia Sheinbaum, pero dijo que, refiriéndose con los inversionistas, decía la presidenta que muy por el contrario, que iba a haber más tranquilidad para los inversionistas, para invertir en México, que iba a haber un Poder Judicial, yo lo quiero entender, más objetivo para ricos y pobres, y que no habría incluso una interacción monetaria para definir un caso, pues eso significa lana de por medio, lo dijo muy elegante la presidenta, pero insisten en el gobierno federal, en el Ejecutivo, que el Poder Judicial es corrupto, y esa es la justificación del presidente. A ver, yo creo que vamos por partes. Tenemos un sistema de justicia en México que depende de una república. En esta república tenemos competencias. La competencia del Poder Judicial Federal, que en términos generales resuelve los amparos, los juicios de amparo, y que en este caso, en la jerarquía que tenemos, está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, están los tribunales colegiados de circuito y están los jueces de distrito. Y resolvemos nosotros juicios de amparo contra actos de las autoridades cuando estas autoridades violan los derechos fundamentales de cualquier persona. Eso es lo que hacemos nosotros. La otra parte de la justicia la componen todos los estados de la República, que tienen también su Poder Judicial del Estado. El 90% de los asuntos o más se originan en la justicia local, en materia penal, en materia civil, en materia mercantil, en todas las materias. El ciudadano de a pie va a la justicia local, que es la que tiene la competencia para resolver los conflictos de un pagaré, de un contrato, de una cuestión familiar, de Correcto. pensión alimenticia, de convivencias, de custodias, cuestiones laborales entre trabajadores con patrones. Todo eso lo ve la justicia local. En materia penal, la mayoría de los asuntos penales están en las fiscalías de los estados, que una vez que se integran estas carpetas de investigación, van a los jueces de primera instancia en materia penal. A nosotros, en la federación, lo que llegan son los delitos federales. Correcto. A jueces federales. Y es una porción pequeña en relación al mundo de asuntos que se penales tratan a nivel que local. Se trata a nivel local. Entonces, hablar de que el Poder Judicial es corrupto dentro de un sistema de justicia donde estamos muchos involucrados, desde las fiscalías estatales, federales, autoridades administrativas, ministerios públicos, los juzgados de primera instancia, magistrados de apelación, todo eso no es el Poder Judicial. ¿Sí? Entonces, yo creo que tenemos que distinguir, y desgraciadamente la sociedad como sociedad le falta esta información de poder distinguir qué es un juez federal, qué hace un magistrado de circuito, y por eso estamos aquí tratando de explicar a la sociedad dónde estamos nosotros, cuál es nuestra responsabilidad. Y en ese sentido, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros somos los que cuidamos y protegemos los derechos fundamentales de los gobernados. Nosotros fuimos los que dimos vacunas en COVID cuando el gobierno no se las quiera dar a través de los amparos. Pero el argumento principal del presidente sigue siendo ese, el tema de la corrupción, el tema de que la justicia se imparte en el Poder Judicial por preferencias políticas, y que el presidente dice, mejor que la gente decida quién va a ser, no lo estoy argumentando yo, estoy interpretándolo al presidente, que mejor la gente decida quién sea juez o magistrado para que no le deban el favor a ningún partido a la hora de los nombramientos. ¿Qué razonamiento le dan a esto? Partiendo de esta base, ¿qué es más legítimo? Que una persona entre al Poder Judicial Federal siendo abogado, titulado, y entra con un examen de oposición, y empieza su carrera de actuario y secretario, que son la jerarquía que sigue, el escalafón, y después de 5, 10, 15, 20 años de estar en esa función de secretario, aprendiendo todos los días, capacitándose, todo el año hay capacitaciones dentro del Poder Judicial Federal, tienen maestrías, doctorados,
Y cuando sale una convocatoria para accesar al puesto de juez, tienen que ir a un proceso de selección a través de exámenes de oposición, que está conformado por 3 fases el examen. Uno de conocimientos generales, que solamente los promedios más altos son los que siguen a la siguiente fase. Después hay un examen práctico que les ponen un expediente a los que quieren ser jueces y en 5 o 7 horas tienen que revisar el expediente y hacer un proyecto de resolución. Y después un examen oral con 3 sinodales que le preguntan de todo el conocimiento jurídico. Y los mejores promedios son los que son jueces de distrito. Eso es lo que tenemos ahora desde 1994 y en mi opinión, si se destroza esta forma de selección a los jueces, se acaba y se mata la carrera judicial. Eso es lo que tenemos ahora. ¿Cómo se pretende ahora? Que van a sacar, por ejemplo, para jueces y magistrados. Dice la reforma que el presidente de la República va a proponer a 2 personas, el Congreso 2 y la Suprema Corte a 2. 2 candidatos, 2 cada quien, para una plaza, mi plaza de magistrado. Correcto. Yo tengo 35 años en el Poder Judicial Federal, 24 de magistrado. Mi plaza, 6 personas, 2 propuestas por el Ejecutivo, 2 propuestas por el Congreso y 2 por la Suprema Corte, estarían concursando en esta plaza. ¿Sí? ¿Y cuáles son los requisitos? Dicen ahora, hubo una modificación, bueno, si hay muchos candidatos, para depurar vamos a hacer una tómbola. Si por ejemplo en mi plaza se inscriben 200 candidatos, no sé cómo va a estar, pero es una hipótesis. Correcto. De esos 200 habrá 200 que cumplan con ciertos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Que sean abogados en derecho. No hay una carrera judicial que les exija. Cualquier abogado que haya salido de la universidad, que nunca ha tenido un contacto, ni siquiera laboral. Ni laboral, él puede estar ahí. Si son muchos, por tómbola se va a seleccionar o se van a reducir la cantidad. De esos que ya se redujo, es lo que el Ejecutivo va a pasar por un filtro de evaluación, que no está claro cuál es el filtro de evaluación, también el Legislativo y el Judicial. Y de los que ellos seleccionen, van a escoger 2 y 2, y son los que van a aparecer en la boleta de elección. Y yo les pregunto, ¿cuál es el sistema que nos conviene como sociedad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el mejor sistema? Esta selección por voto popular, bajo esta óptica, partiendo de la base de que los ciudadanos que voten no van a conocer a las personas candidatas, no van a saber quiénes son, por quién van a votar. Y en ese sentido, creemos que debemos seguir más bien fortaleciendo la carrera judicial. Les pongo un ejemplo muy, muy sencillo, cuando uno hace una casa, construye una casa con muchos esfuerzos y le pone sus cimientos y todo, la hace bien, a los años puede tener algunas fisuras esa casa. Uno lo que hace es mejorarla, hacer las mejoras y la deja al 100 otra vez. No la tumbas, no la dejas sobre las cenizas de lo que vas tumbando, vas a hacer otra cosa, ¿sí? sin ese soporte que tenía. ¿Sí reconocen ustedes que hay áreas de oportunidad Claro, del Poder Judicial? Nosotros lo que decimos es que esta reforma judicial no va a resolver los problemas de justicia que carece México. Esa reforma como está planteada no. Nosotros creemos que sí podemos mejorar el sistema de justicia y claro que el Poder Judicial se puede y debe mejorar también, pero partiendo de lo que sirve, de lo que ya está comprobado que sí es bueno. Pero no tumbando todo y empezando de cero. Magistrado, no debe haber nada más sagrado en una comunidad, cualquier país que este sea, que garantice que impartir justicia sea verdaderamente objetiva. Que nada ni nadie pueda influir en la decisión de un impartidor de justicia en aplicar lo que dice la Constitución de ese país. Una de los argumentos de Morena, o del presidente, es que los impartidores de justicia, ustedes, reciben todo tipo de presiones, inclusive hasta políticas también para impartir justicia. ¿Cuál es la realidad de lo que ustedes viven? Porque a final de cuentas los magistrados son decisiones de ¿quién? ¿De los senadores de la República? ¿Quién decide que sea una persona magistrado en este país?
En este país, el sistema de selección, lo explico en dos vertientes. Para los ministros y ministras de la Suprema Corte es un procedimiento de selección. Para jueces y magistrados tenemos otro. Para los ministros y ministras, el presidente de la República propone una terna al Senado de la República. De esa terna, los senadores van a escoger al mejor candidato o candidata. Para ello requieren de una mayoría calificada en el Senado. Correcto. Y una vez que lo hacen, si así lo aprueban, pues le toman protesta ante el propio Senado y es el ministro que va a durar 15 años en ese cargo. Si no lo aprueba el Senado, rechazan la terna, la regresan al Ejecutivo Federal y él tiene la facultad constitucional de volver a proponer otra terna, que puede integrar a alguno de los que habían rechazado o totalmente nueva. Esa es una facultad discrecional del Ejecutivo. En la segunda terna, la vuelve a presentar y se vuelve a someter a votación del Senado. Si el Senado escoge alguno de los tres, este será el nuevo o nueva ministra. Si el Senado rechaza esa segunda propuesta del Ejecutivo, la regresa al Ejecutivo Federal y de esos tres rechazados, el presidente de la República escoge uno. Así está establecido en la Constitución. Ese es el mecanismo que tiene. Y duran 15 años en su cargo. Para jueces y magistrados se requiere de concursos de oposición. Somos de carrera judicial. Para ser juez se requiere que el Consejo de la Judicatura Federal tiene una escuela de formación, una escuela federal de formación judicial. Esta escuela es la que tiene facultades legales para instrumentar los exámenes para ser jueces. Y en ese sentido, por ejemplo, dice, necesitamos ahorita en toda la República 60 jueces de distrito. Hace una convocatoria, la publican en el Diario Oficial de la Federación, la distribuyen en todos los órganos y todos los candidatos son secretarios. Incluso en la Constitución está previsto que puede ser concursos libres, o sea, que también pueden entrar personas que no estén en el Poder Judicial. Y ha habido algunos concursos que los han hecho así, libres, pero la mayoría de los que concursan son los de carrera judicial. Y de ellos, ¿qué es lo que pide la Escuela Judicial? Que reúnan los requisitos y en la convocatoria dijeron que tuvieran 5 años de ejercicio profesional, que fueran de carrera, todos esos requisitos, que sean mexicanos nacidos, más bien mexicanos por nacimiento, sí. Y después de estos requisitos formales, él abre la primera fase del concurso de oposición, donde esos 800, 1000, 2000, 3000 candidatos que buscan ser uno de los 60 vencedores, van a un primer concurso, a una primera fase del concurso que son de conocimientos generales. Ahí, de manera transparente, se hace el examen y sale una primera votación, una calificación, y dice, los mejores promedios fueron de los 1000 que se inscribieron, pasan a la siguiente fase 200 o 150. Todos los demás ya están desechados. De esos 100 o 150 son los que pasan a hacer el proyecto de resolución. Es un expediente que en 7 horas, 5 horas tienen que analizarlo. Es como si tuviera yo aquí un expediente y dijeron, resuélvelo. Es un caso práctico. Un caso práctico. Ve todo, ve las leyes y empieza a hacer un proyecto. Tiene una computadora y empieza a hacer su proyecto de resolución. Correcto. Y eso lo va a calificar un jurado. Después, la última fase es un examen oral con un consejero, jueces ratificados y académicos incluso del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. A veces los invitan o a veces tiene ya su propio grupo de académicos la Escuela Judicial. Ellos son los que conforman el jurado. Y después de hacer la selección, los cómputos que tuvieron en las calificaciones, sale una lista publicada también en el Diario Oficial de la Federación, es decir, los 60 mejores evaluados y que ahora son jueces de distrito son ellos, y dan los nombres. Ese es el proceso de selección que tenemos actualmente y es la forma de accesar a estos puestos. Para ser magistrado es lo mismo. Los que somos jueces, también, si queremos ser magistrados, tenemos que ir a un concurso de oposición con otros jueces y es el mismo procedimiento. Conocimientos, práctico,
y un examen oral. Bien. Se nota que es un procedimiento extenso y que hay mucha gente, imagino, que se inscribe y que no todo el mundo puede llegar por las disposiciones que hay. Sí. Ahora, otro de los argumentos, ayer estaba escuchando yo a la secretaria de Gobernación que estaba ahí en la mañanera dando sus exposiciones de motivos y decía también, o ponían mucho énfasis en la evaluación en el curso de ser ya, por ejemplo, juez o magistrado. ¿Que no existen evaluaciones para ver cómo un juez, un magistrado, una juez, una magistrada está haciendo su papel y evaluarlo? Y a lo mejor si no está haciendo bien su chamba, si los procedimientos se están extendiendo más de lo que se de normal, ¿no hay nadie que intervenga o algo que pueda intervenir para hacer más eficientes los procesos judiciales? Claro que tenemos. El Consejo de la Judicatura Federal, le explico, en 1994 vino una reforma constitucional donde antes del 94, para ser juez y magistrado los designaban directamente a los ministros. Sí. Designaban a sus secretarios que estaban auxiliándoles y de ahí iban saliendo los jueces y magistrados. Viene esta reforma y separa lo que es la Suprema Corte de los jueces y magistrados y le encarga la administración de los jueces y magistrados al Consejo de la Judicatura Federal. Este Consejo de la Judicatura Federal está conformado por 7 personas. El presidente de la Corte es el presidente del Consejo, pero lo integran 3 magistrados de circuito que los designa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos consejeros que designa el Senado de la República y un consejero que lo designa el Ejecutivo Federal. Así está conformado constitucionalmente el Consejo. A la vez, este Consejo sesiona en pleno, resuelve todos los problemas administrativos de los jueces y magistrados, los insumos, la infraestructura de edificios, todo eso es el que tiene la nómina, todo lo administrativo lo tiene. Y tiene también una parte disciplinaria. A nosotros, claro que cualquier persona puede presentar denuncias cuando considera que un juez o magistrado actuó de manera incorrecta. Y esas denuncias van al Consejo, hacen la investigación y si hay méritos se sanciona al servidor. Sí tenemos ese procedimiento. Y lo otro también, tenemos visitas de inspección, tenemos que mandar un informe cada 6 meses para determinar cuántos asuntos tenemos y cuál es la dilación que tenemos en ellos. Y cada año vienen visitas físicas, personas de la Visitaduría General que vienen a inspeccionar cómo está trabajando cada uno de los órganos, todos los órganos del país, así nos manejamos. Entonces, difícilmente en el Poder Judicial Federal vamos a tener asuntos que se estén dilatando más de lo que nos marcan los parámetros establecidos en los acuerdos y en las leyes. Magistrado, para concluir, a partir del lunes, trabajadores del Poder Judicial en paro, y jueces y magistrados a partir del día de hoy. Sí. ¿Son paros indefinidos o son paros con un plazo determinado como medida de presión al...? Ahorita es el paro indefinido. El paro indefinido y nuestra exigencia es que esta reforma no pase. ¿Por qué? Porque aunque hubo foros que organizó la Cámara de Diputados y que fuimos invitados, jueces y magistrados, desgraciadamente decimos nosotros que fue una simulación. ¿Por qué? Porque en algunos lugares donde estaban ya establecidos los nombres de los que íbamos a ir a hacer nuestro posicionamiento del por qué no la reforma, no nos dejaron entrar. Y en algunos, hay un caso registrado donde a un juez que estaba hablando a nombre de los jueces, porque se pasó del tiempo, le apagaron el micrófono. Entonces, ante esta situación, nosotros no nos quedó otra que hacer una medida extrema, como es esta de la suspensión de labores, tratando más que nada que la sociedad se entere quiénes somos nosotros, que se enteren de que no somos enemigos de nadie, que somos seres humanos también, que somos padres de familia, que tenemos una vida también como cualquier otra persona, y que esto que hacemos es en beneficio de México, de la sociedad, y que esta dilación momentánea de los asuntos creemos que está justificada en que si llega a pasar esta reforma, en mi opinión, estaremos entrando en un terreno muy distinto de impartición de justicia al que tenemos ahora, que en mi opinión, el Poder Judicial Federal ha crecido mucho y es muy fuerte en lo que hace, y claro que podemos mejorar, pero no con esta reforma. ¿Cuál sería el mensaje al gobierno, al presidente y a Morena? El mensaje sería de que le recapaciten en esta reforma constitucional, que con desechar
o tumbar la cabeza de 1.700 jueces y magistrados en 2 periodos que lo tienen planteado, no va a mejorar el sistema de justicia. Al contrario, se va a empeorar porque los que llegarían sin ninguna experiencia, y para la curva de experiencia que se requiere para estar en este lugar, se requiere de muchos años. Sería un sistema de justicia improvisado. Así es. Magistrado, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes y gracias a todo el público por escucharnos. Gracias. Es el magistrado Antonio Ceja Ochoa, director nacional de Comunicación e Imagen Institucional de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación.